En la clase anterior terminamos de ver la década infame. La mayoría resolvió muy bien la actividad de vincular conceptos con personas o sucesos que les había propuesto. En 1943 termina esta década infame con un golpe de Estado. Y va a comenzar un nuevo periodo y es el que vamos a ver hoy. Ese nuevo periodo es el que se denomina peronismo. Seguramente ustedes lo habrán escuchado en los medios de comunicación, en la escuela, en distintos lugares habrán escuchado la palabra. Entonces ahora vamos a ver cuáles son los orígenes y cuál es el contexto en el que surge esto, que es más que una palabra, es un concepto de las ciencias sociales para analizar, debatir un montón. En primer lugar voy a comenzar presentando algunas imágenes del contexto internacional y luego del contexto nacional, siempre pensando en cuáles fueron los orígenes de este fenómeno. En 1930 hubo una crisis económica mundial iniciada en Estados Unidos. En esta imagen podemos ver a empresarios e inversionistas justo en los momentos en que se conoce la quiebra, la crisis, en la que intentan rescatar un poco sus ganancias. Esta sería una cara de la crisis, la de los empresarios y los inversionistas. En esta otra imagen podemos ver la otra cara de la crisis. Podemos observar miles y miles de trabajadores que perdieron su empleo, producto del cierre de un montón de fábricas. En este caso están reclamando porque no solo quedaron sin su trabajo, sino que también tienen dificultades para conseguir alimentos, vestimenta y acceder a necesidades básicas que son insatisfechas producto de la crisis que se inició en Estados Unidos, pero que afectó a todo el mundo. Muchos economistas elaboraron propuestas para salir de la crisis. Una de las más conocidas es la de John Keynes, que dio origen al keynesianismo. Este economista proponía la intervención del Estado, que el Estado promueva la construcción de obras públicas, rutas, hospitales, escuelas, que dé subsidios a desempleados, empresas y familias. De esta manera, las personas iban a tener dinero en sus bolsillos y iba a disminuir el desempleo, crecer el consumo. De esta manera, el Estado iba a recaudar más dinero a través de los impuestos e iba a aumentar sus ingresos. Esta era la propuesta de John Keynes, que era un economista inglés. Vamos a ver que algunas de las medidas de Keynes se van a aplicar en la Argentina para salir de la crisis. En Argentina, pero también en otros países se aplicaron estas medidas. Los primeros países que aplicaron medidas keynesianas fueron Estados Unidos y Gran Bretaña. El otro suceso internacional vinculado a este periodo es la Segunda Guerra Mundial, que se dio entre 1939 y 1945. Tal vez esto lo recuerden más y lo asocien con las muestras de Ana Frank que visitaron la escuela. Durante estos años el mundo estuvo en guerra, principalmente con el enfrentamiento de dos bloques, los aliados y las potencias del eje. Esto afectó a nuestro país, ya que los países europeos no compraban o disminuyeron sus compras de materias primas y el envío de bienes industrializados a nuestro país. Esto reforzó el proceso de industrialización que se daba en nuestro país. O sea, aquí en Argentina las fábricas comenzaron a elaborar lo que antes le comprábamos a otros países. Para analizar el contexto nacional vamos a utilizar este cuadro. Recuerden que cuando analizamos las pinturas de Antonio Berni, una de ellas nos mostraba las migraciones internas, que era el desplazamiento de las personas que vivían en el campo o en el interior hacia las ciudades. ¿Por qué? Porque había entrado en crisis el modelo agroexportador, entonces había disminuido el trabajo en el campo. Se trasladaban a las ciudades
porque comenzaron a instalarse las industrias en las ciudades, principalmente Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Ahí en el círculo verde pueden ver las ciudades intermedias que tienen 50.000 habitantes o más. Para 1947 en nuestro país estaban concentradas en ese área, en esas provincias, 50.000 habitantes o más. Dentro de ese círculo encontramos Buenos Aires, Rosario y Córdoba, las principales ciudades que se industrializaron en el período. Entonces, en líneas generales, producto de diversos procesos ocurridos a nivel mundial y a nivel nacional, tenemos que entre 1930 y 1943 aumentaron las industrias y se urbanizaron las ciudades. O sea, crecieron las ciudades. ¿Por qué? Porque venía mucha población del interior. ¿A dónde? A trabajar a las industrias. Esto me generó un crecimiento del número de obreros en las ciudades y obviamente esto derivó en una explotación hacia este sector que no tenía muchos derechos garantizados, estaba totalmente desregulado el trabajo y una serie de circunstancias que hacían que los obreros vivan en una situación de explotación. Para centrarnos en este nuevo tema, vamos a tener en cuenta que Perón era militar y que participó del golpe de Estado en 1943, que finaliza con la década infame. A partir de ese año asume la Secretaría de Trabajo y Previsión, un lugar estratégico y muy importante que lo mantuvo en contacto con los obreros, ya que desde ese cargo toma una serie de medidas que van a empezar a beneficiar a los trabajadores y ahí se va a empezar a construir un vínculo, una relación entre Perón y el sector obrero de nuestro país. Esto va a llevar a que luego Perón sea elegido presidente en 1946. Pero las presidencias y sus medidas como presidente las vamos a analizar posteriormente. En este caso nos centramos en los orígenes, relacionando un poco el contexto nacional e internacional. Pero en líneas generales tenemos un gran crecimiento del sector obrero que está viviendo una situación particular y por otro lado la emergencia de un líder como Perón que va a vincularse con este sector a través de medidas que los van a beneficiar.